Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues semana de emociones. Esta semana en la que vamos a hablar de este fascinante tema que muchos de nosotros decimos, madre mía, las emociones, ¿cuántas hay? ¿Cuáles son? ¿Cómo se sienten? Yo las siento demasiado, hoy yo las quiero controlar, a mí me descontrolan, ¿vale? ¿Qué pasa con eso de las emociones? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues las emociones no es ni más ni menos que una respuesta más organísmica. Es una respuesta, mira, te voy a hacer como si tuvieras hambre, como si tuvieras ganas de hacer pis. Es una respuesta química a algo que nos está sucediendo. Es una respuesta para depurar, ¿vale? Es una respuesta organísmica para que el cuerpo note lo que te está sucediendo. Tú no notas lo que te está sucediendo con el cerebro racional, sino con el cerebro emocional. Lo mismo. ¿Y las emociones dónde se producen? Pues se producen en la cabeza, aunque se despliega la emoción por todo el cuerpo. Entonces, yo más o menos distingo como dos rutas de adquisición de emociones, como si dijéramos. Una es aquellas cosas que nos pasan desde fuera. Fuera te pasan cosas en la vida, nos pasan sucesos, vemos cosas, hechos de nuestra vida, días, y eso te genera una emoción. Un atasco, alguien que te dice algo en el supermercado, una escena que te produce ternura, un abrazo que ves en el parque, una noticia en el telediario, cualquier cosa de fuera, algo que estemos viviendo, algo que nos cuente alguien que nos apene mucho, todo eso son cosas de fuera que inevitablemente nos van a provocar una emoción. Las emociones a veces se sienten más intensas o menos intensas. Esto es una característica muy personal y que también es educable. Entonces, uno, ¿qué hace? Pues cuando sientes la emoción tan intensa, si es menos intensa y quieres sentirla, yo sí que te propongo que le prestes atención y la lleves a su depuración, que ahora también hablaremos de todo esto en el directo del fin de semana. Pero si las emociones las tienes con una sensación muy fuerte, ¿sabes? Si eres altamente sensible, sensitivo y realmente sientes que a veces te descontrolan un poco, incluso te pueden dar miedo, estas emociones que vienen desde fuera, lo más importante es acogerlas, efectivamente canalizarlas, gestionarlas de la manera más adecuada. Cada emoción tiene un tipo de gestión, que eso es muy interesante de conocer, gestionarlas y además respirarlas. Con la respiración la emoción se diluye, porque la emoción es un puff químico. Imaginaros, puff, puff, con los dispensadores de perfume. Imaginaros que es un puff y se va diluyendo, ¿vale? Pues eso es lo que pasa con la emoción. Cuando esa emoción se mantiene durante mucho tiempo en el tiempo, bien porque la circunstancia se mantiene o bien porque nosotros estamos pensando mucho en ella, entonces se transforma en un sentimiento. El sentimiento tiene un matiz más cognitivo, más mental. No es solamente, la emoción no se controla, la emoción viene, es organísmica. ¿Vale? El sentimiento ya sí que es más mental. ¿Vale? El sentimiento es una emoción mantenida en el tiempo con una denominación, un nombre que le atribuimos a algo que nos está pasando en el tiempo. Y además se suele fijar un poquito más. Pero también, sea el sentimiento que sea, también es muy abordable. ¿Vale? ¿Qué pasa con las emociones que vienen de dentro? Bueno, pues esas emociones, igual, el cerebro racional tiene también el mismo poder de intervenir sobre el cerebro emocional. ¿Por qué? Pues porque lo que nuestro cerebro piensa, lo que nuestro cerebro cree, al final no distingue si lo que está pasando está fuera o si lo que está pasando está dentro. Es decir, el cerebro no distingue, el cerebro emocional no distingue ficción de realidad, no es capaz. Produce la misma sustancia química. Por eso yo digo, jolín, pues si produce la misma sustancia química, en vez de pensar cosas que nos apenen, a no ser que las queramos usar para depurar una emoción conscientemente, en vez de pensar cosas que nos atormenten, cosas que nos generen sufrimiento, vamos a pensar cosas que nos agraden o en su defecto vamos a estar lo más, como si dijéramos, en equilibrio posible, viendo lo que viene y que va, sin tampoco seguir a ningún pensamiento. Y bueno, estos son un poco algunos truquitos, estos son truquitos de mindfulness, pero es cierto que las emociones, que ya las veremos el domingo, por ejemplo, la tristeza es depuradora, no es, ya sabemos, y si no, yo os lo recuerdo que las emociones no son ni positivas ni negativas, son emociones. Y pueden ser cómodas
o incómodas, porque algunas son súper incómodas y otras son muy cómodas de vivir, y además algunas son tan cómodas, tan dopaminérgicas, tan placenteras, que generan hasta un poco de adicción, pero eso no es real. Ni es real estar todo el rato en la tristeza, en la angustia, en el miedo, ni es real estar todo el día en la alegría, en la fascinación, en el entusiasmo, en el enamoramiento. No, la vida es mucho más meseta, es mucho más llana, debería de ser así para que estuviéramos un poco más en equilibrio, y las emociones las vamos gestionando. ¿Cómo se gestionan? Pues cada una de una manera. La tristeza hay que llorarla o hay que estar hacia adentro. Y además es normal que nos quite las ganas, la vitalidad, pero esas emociones duran, pues eso, un día, o un estado de tristeza puntual puede durar una semana, como mucho 15 días. Si esa tristeza se alarga en el tiempo y te empieza a impedir tu vida normal, entonces estamos hablando de algo más allá que tristeza. Entonces estamos hablando de algo que no entra dentro de la normalidad. Al igual pasaría con la alegría, una alegría diaria, un positivismo, una actitud feliz, pues es, oye, qué bien, enhorabuena, qué bien te lo pasas, disfrútalo. Pero una actitud por defecto siempre, siempre, siempre alegre, siempre vital, tampoco es saludable, puede rozar lo maníaco. ¿Qué quiere decir? A mí me encanta, por ejemplo, estar alegre, seguro que a vosotros también, pero no es lo mantenido siempre. Lo normal es un estado neutro, tirando a una, para mí, yo lo hago mi recomendación, tirando a una actitud positiva, tirando a una visión realista, tirando a una visión ecuánime, equilibrada, neutra, ¿no? De las circunstancias, que es verdad que me digáis, pero es que es muy, ya, pero se entrena, y a ser posible mantener una alegría interna, pero interna, una alegría interior, esa conexión contigo que viene del agradecimiento, no viene de causa externa. Podemos tener alegrías externas. Ahora, por ejemplo, que estamos todos reuniendo, no son alegrías. Ahora que estamos saliendo a la calle, son alegrías, ¿vale? Pueden ser alegrías externas, pero la actitud alegre, esa es la que hay que cultivar y mantener, esa alegría que es serena, esa es una alegría interna. Bueno, pues con esta reflexión de las emociones me quedo. Te deseo una semana muy emocional. Atiende a esas emociones que tienen, apúntalas, las vemos el domingo en el directo, las apuntamos, hablamos de ellas, vemos cómo escuchar emociones cuando tenemos dificultad, vemos cuando las podemos suavizar cuando vienen demasiado intensas, y como yo te digo, una vida sin emoción no es vida. Así que pues, te mando un beso y te deseo un felicísimo día.